Conocido bajo el nombre alemán de Doppelganger, el doble es un fenómeno inquietante. Según una antigua tradición europea, ver tu propio doble significa una muerte inminente. Los relatos de personas que afirman haberse encontrado con su doble son generalmente tratados como casos de alucinación, la cual puede ser peligrosa y provocar desórdenes tan graves que pueden desembocar en el suicidio. Pero también se produce el caso contrario. Una persona puede no tener conciencia del doble presente a su lado, y son los testimonios de los que la rodean los que lo hacen descubrir esta presencia. Este es el caso de la profesora francesa Émilie Saguet a mediados del siglo XIX. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. En 1845, el director de un instituto para niñas jóvenes de la nobleza, el pensionado von Nieuwelke, ubicado en la actual Letonia, a unos 60 kilómetros de Riga, contrata como profesora de francés a una mujer llamada Émilie Saguet, que dice haber nacido hace 32 años en Dijon. La nueva institutriz tiene un temperamento muy alegre y demuestra una inteligencia, así como un sentido de la educación, que llaman favorablemente la atención del director Herr Bosch. Pero algunas semanas después de su llegada, empiezan a circular rumores entre las 42 alumnas del pensionado. En efecto, se producen unos extraños fenómenos. Varias veces, mientras un alumno dice haber visto a la profesora en un lugar del edificio, otra afirma haberse cruzado con ella en el extremo opuesto. Al principio, los profesores no prestan oídos a estos comentarios absurdos, pero el caso se complica. Un día, mientras Émilie Saguet está ante la pizarra dando una clase de gramática a 13 jóvenes, entre las cuales se encuentra una cierta Julie von Guldenstuff, aparece a su lado una silueta imitando sus movimientos a la perfección. El único detalle que difiere es la ausencia de tiza en su mano. La doble sigue manifestándose durante las semanas siguientes y también es vista por las empleadas domésticas del instituto. Poco a poco adopta un comportamiento más y más independiente, hasta que un día las 42 alumnas están ocupadas en trabajos de costura en un cuarto en la planta baja y una profesora las vigila. Por la ventana, las niñas pueden ver a Émilie Saguet en el jardín. En un momento dado, su supervisora se ausenta para ser reemplazada por el doble inmóvil y silencioso. Afuera, Émilie Saguet parece tener súbitamente dificultades para moverse. En clase, algunas alumnas se atreven a acercarse y constatan que el doble de la profesora ofrece solo una ligera resistencia a las manos que lo atraviesan. El doble termina por desaparecer. Por supuesto, todo esto alteró en grado sumo a las jóvenes y provocó numerosas deserciones. Al cabo de 18 meses, 30 de las 42 alumnas han sido retiradas por sus padres de la escuela. El director decide entonces despedir a Émilie. Antes de irse, ella le confiesa que es la 19ª vez que se ve obligada a dejar un puesto, siempre por la misma razón, desde que empezó a enseñar a la edad de 16 años. Julie von Guldenstuff sigue en contacto con su antigua profesora hasta el año 1850. Después de eso, se le pierde definitivamente el rastro en Rusia, a donde emigró como institutriz al servicio de una familia.
3 autores estudian y relatan la historia de Emily Sage basándose en los testimonios de la baronesa von Guldenstuff, personaje cuya existencia es indiscutible, a la que conocen personalmente y de quien garantizan integridad. Son el escritor y político estadounidense Robert Dale Owen, el astrónomo francés Camille Flammarion y el parapsicólogo ruso Alexander Akasov. Flammarion trataría en vano encontrar las huellas de una Emily Sage que habría nacido en 1813 en Dijon. Descubre en cambio a una niña ilegítima llamada Octavie Saget, nacida el 13 de enero de 1813. Emily y Octavie son probablemente la misma persona. La joven habría elegido cambiar su nombre para esconder su condición, hecho corriente en la época. En cuanto a la escuela, investigaciones modernas no permitieron encontrarla, lo que no quiere decir gran cosa si se tiene en cuenta la tormentosa historia de Letonia hasta nuestros días. El testimonio de Julie von Guldenstuff deja suponer una relación vampiresca entre Emily Sage y su doble. En cada aparición de su doppelganger, la mujer parecía ser presa de una fatiga más o menos intensa, como si su doble la privara de energía. Emily, de hecho, es incapaz de ver a su doble y deduce su presencia por la alarma que causa entre la gente que la rodea y por la debilidad que la invade. Si esta historia es real, solo queda sentir compasión de una mujer afligida por tal maldición. Aceptar la veracidad del testimonio de Julie von Guldenstuff, lo que hacen los que la conocen, no resuelve, sin embargo, todos los problemas. Hace un siglo, unos escépticos declaraban que esta historia era originada por una ilusión o una alucinación, pero los testigos son numerosos y las apariciones repetidas. Estas se llevan a cabo en presencia de observadores que están muy cerca y por lo común en lugares muy iluminados. Queda la sugestión colectiva, que puede, efectivamente, producirse en lugares cerrados donde vive una población aislada del resto del mundo. Un rumor se pone en circulación y a fuerza de hablar de ello, termina por hacerse realidad en el pensamiento de las personas involucradas. El hecho revelador de la sugestión colectiva es la total uniformidad de los testimonios. Esta explicación fue expuesta en el caso de Emily Sage, pero podemos extrañarnos, por ejemplo, que 13 escolares afirmen todas exactamente la misma cosa cuando dicen haber visto a su profesora simplemente desdoblarse a algunos metros de ellas. Aquí serían más bien las divergencias en los detalles las sospechosas. Otro argumento actúa en contra de esta teoría. Cuando Julie von Guldenstuff visita más tarde a Emily Sage, instalada en la casa de una cuñada, descubre que los niños de esta se habían acostumbrado hacía tiempo a la idea de tener 2 tías Emily. Sea lo que sea, todavía se habla del caso de Emily Sage, casi 2 siglos después de que sucediera. Un caso como este es a la vez fascinante y aterrador, y hace que uno se pregunte a sí mismo si también existe un doppelganger del que no somos conscientes. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.